también gracias por recibirnos así. Para nosotros es un gusto, es un deleite hablar de Dios, comunicarles las verdades que Él nos ha hablado, hablar de las revelaciones que nos ha mostrado, y de verdad es un deleite para nosotros hacerlo. Y esta mañana nos pidieron los pastores compartir, y vamos a ver un poco y a reforzar el tema que se está viendo en el curso, ¿verdad? Es de verdad, es muy importante que nosotros entendamos esto que los pastores sienten en su corazón de conocer a nuestro Dios. De verdad, es vital para nuestras vidas como creyentes tener este entendimiento, esta revelación de quién es Dios. Y creo que en el corazón de ellos existe esta pasión para que todos ustedes, y ustedes que nos están viendo a través de Expande, puedan experimentar a este Dios que es infinitamente enorme, infinitamente precioso. En fin, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Dios. Y bueno, algo muy, muy fuerte, muy importante es tal vez empezar un poquito viendo la diferencia entre conocer y experimentar. Todos nosotros conocemos que el hombre fue a la luna, ¿verdad que sí? Bueno, muchos por historia, los chiquitos que no estaban en esos años todavía, y los demás, bueno, quizás nos tocó hasta verlo un poquito en televisión, éramos muy chiquitos, pero lo vimos en televisión. Algunos otros tal vez ya mayores lo vieron por televisión. Nosotros todos conocemos que el hombre fue a la luna, ¿verdad? Y algunos detalles, pero ninguno de nosotros ha experimentado un viaje a la luna, ¿sí? Hay una enorme diferencia entre conocer y experimentar. Y el término conocer realmente en la Biblia hay que experimentar, pero nosotros a veces nos quedamos solamente en el conocer. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? Y es muy bueno, pero ¿qué es lo que conocemos? Conocemos la doctrina, conocemos formas, conocemos teoría, conocemos la Biblia, conocemos versículos, pero ¿qué tanto hemos experimentado a Dios? Y eso es fundamental, porque si no experimentamos a Dios, Dios no es una experiencia, pero hay que experimentar a Dios. Es decir, Él en sí mismo es Dios en toda su magnitud, pero yo necesito esas dimensiones y esas experiencias para ir siendo introducida en las dimensiones de la realidad de Dios. Nosotros necesitaríamos subirnos ir a la NASA, no sé cuántos años, no sé qué entrenamiento, subirnos a una nave espacial, trasladarnos, ¿verdad? Experimentar esa parte donde no existe el tiempo, ¿verdad? En el espacio, y llegar a la luna, para entonces decir, ahora lo sé. Si nosotros no experimentamos a Dios, si no vivimos a Dios, jamás sabremos por experiencia lo que es salvación, lo que es justicia, lo que es gracia, lo que es redención, lo que es reconciliación, y solamente se quedan en conceptos, en conocimientos o en ideas. No vamos a poder vivir una relación con Dios. No vamos a poder, como dice allí, no vamos a poder experimentar qué es lo que Dios piensa de ciertas cosas. Y siempre nos vamos a quedar solamente en una cosa superficial, en una religión. Nos vamos a quedar en una vida apagada, en una vida triste, cansada, fatigada, por nunca haber experimentado facetas de Dios, por nunca haber experimentado esos momentos que Dios tiene destinados para cada quien, para que podamos tener una relación con Él al grado que podamos entender cuál es su voluntad. Por ejemplo,
si nosotros no tenemos una experiencia con Dios, no vamos a entender las situaciones difíciles. No vamos a entender los momentos álgidos que… ¿Cuántos han vivido esta semana un momento así que dices, no te entiendo? Bueno, si no tenemos una relación con Dios, no vamos a poder entender cuál es su voluntad. Romanos 12:2 dice que para poder entender la voluntad de Dios necesitamos renovar nuestro entendimiento y así vamos a poder comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero si no tenemos una relación con Él, va a ser difícil, muy, muy difícil, va a ser muy complicado y como dice allí, solamente nos vamos a quedar en los conceptos de Dios, ¿verdad? En esas palabras que están ahí e incluso nuestra lectura, nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios se van a volver en rutinas, se van a volver en tradiciones, se van a volver en costumbres de hacer las cosas y nunca vamos a tener la experiencia de llegar al conocimiento de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3, si quieren no lo busquen o como quieran, pero es esa parte que todos sabemos que Jesús viene, ya es el momento en el que va a ser crucificado y viene a hablar con Dios y a orar por sus discípulos y dice, Señor, glorifícate esto y así, dice, y porque tú me has dado autoridad para darles vida eterna y esta es la vida eterna. Y Juan ahí, la Reina Valera, dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y él está hablando de experimentar algo muy fuerte. Y aquí en una traducción del léxico griego, vean cómo dice, es el mismo capítulo, el mismo versículo, dice, y está hablando Jesús, y esta es la potencia sobre la cual se basa la vida. Estar familiarizado contigo a través de una experiencia íntima, personal y de manera sin fin. Es tener una experiencia íntima, personal y de manera sin fin. Dios es infinito y nadie, dice C.S. Lewis, nadie puede decir nunca, ya terminé de experimentar a Dios, jamás. Es infinito y es constante. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? En eso consiste la vida eterna. En tener una experiencia íntima, personal y para siempre con Dios. Nosotros como creyentes, ¿verdad? Sabemos que tenemos vida eterna. Tal vez es aquí un conocimiento, pero Jesús lo describió, es tener una experiencia íntima, personal y sin fin. Y dice, ya que eres el único Dios viviente y una experiencia, vean, del que escogiste como Salvador, o sea, está hablando ahora de sí mismo, con la influencia de tu divinidad, con la inferencia de tu divinidad, con abundancia de poder y autoridad para salvar a tu pueblo. Esa es la vida eterna, experimentar a Dios en Jesucristo, experimentar a Jesucristo y ahí conocemos a Dios. Fíjense lo que Juan capítulo 17, en la traducción que ustedes tienen o en la versión que ustedes tengan, Juan 17 es una oración de Jesús. Y bueno, no vamos a entrar en toda la oración, pero es impresionante. Si usted quiere un modelo de oración, ahí va a encontrar un modelo de qué orar, cómo orar y qué estar pidiéndole a Dios o cómo estarse relacionando con Dios de una manera, dice aquí, familiarizado. Nosotros no podemos tener una relación con alguien que no es cercano a nosotros. Por ejemplo, aquí habemos muchas personas, algunos nos decimos hermanos, algunos nos decimos primos, ¿verdad? Por ahí se hizo un estudio en donde genéticamente creo que todos tenemos una parte de todos y entonces dijeron, somos parientes, somos primos.
pero no nos hemos familiarizado al grado de poder tener una experiencia a este nivel. Jesús está orando y está diciendo, y le está diciendo al Padre, no está orando así como que a ver quién lo escucha, está orando al Padre y está diciendo que esta experiencia nos va a llevar a tener una relación tan íntima y tan familiar para poder entender quién es nuestro Salvador, para poder vivir, como dice aquí, con esta manifestación de Dios que tuvo en la persona de Jesús y podernos relacionar con Él y podernos conocer las áreas de Dios. Ahora, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué Jesús empieza al final de su ministerio? ¿Por qué empieza a tener una oración de esta naturaleza? ¿Por qué Jesús empieza a decir, por qué en su oración Jesús dice que haya una experiencia contigo? En esto consiste la vida eterna, que haya una experiencia contigo. ¿Por qué Jesús en su oración, en estos momentos, le empieza a pedir esto a Dios? Y bueno, nos empezamos a dar cuenta de algo muy, muy interesante. Fíjense, quiero que pongan la siguiente diapositiva. Vamos a entender por qué Jesús pide esto. Porque obviamente en este punto de la vida de Cristo, en este punto de su ministerio, Él está ya enderezando todas las cosas, Él ya está trayendo a orden todas las cosas que en un momento dado se perdieron. Y se pierde esta relación o se pierde esta experiencia por una razón. Y vamos a entender por qué se pierde esta experiencia, dónde se pierde esta experiencia, y vamos a ver algunos puntos muy importantes. Génesis capítulo 2, y bueno, usted conoce el contexto, es la creación, el capítulo 1, capítulo 2 sigue hablando de la creación, ¿verdad? De cómo se empieza a desarrollar la vida en el jardín de Edén. Y entonces, mientras Dios está desarrollando toda su obra, por ahí, está ya con Adán, está hablando con él, tiene una relación con él. Adán está experimentando a Dios en niveles que jamás nosotros nos hemos imaginado y que no conocemos. Adán está teniendo esta experiencia relacionándose con Dios, y él está disfrutando a Dios, y él está viviendo con Dios, y él está teniendo en cuenta lo que Dios le está diciendo. Y en este capítulo 2, Dios le da una instrucción a Adán y le dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjese que antes de que él saliera del jardín de Edén, Adán ya trabajaba. Entonces el trabajo no es una maldición, ¿eh? Él ya trabajaba en el Edén, él disfrutaba de lo que había en el Edén. Y bueno, esa es otra enseñanza. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Nosotros, al leer nuestra traducción, al leer las versiones que tenemos, es muy como escueto el asunto, ¿verdad? Es como muy simple a veces. Pero cuando nos metemos a profundizar en la Biblia y a conocer sus raíces y a conocer verdaderamente significados de ciertas palabras, nos abre un panorama totalmente distinto que nos hace ver los porqués. Y aquí Dios está hablando con Adán y le dice algo muy, muy fuerte, y nosotros necesitamos entender qué es lo que le está diciendo Dios a Abraham para que podamos recuperar lo que se había perdido. Bueno, el original se lee un poquito diferente, aunque la idea es la misma o va hacia el mismo punto, pero habla
y bueno, parafraseándose se los voy a decir. Dios lo que le está diciendo al hombre es, tienes una limitante, ¿sí? Tienes una limitante, porque la justicia de Adán, o sea, la rectitud de Adán sí era buena, pero no era la que se necesitaba para que la humanidad viviera en una condición como de justicia, o sea, de equidad con Dios, ¿sí? Entonces, tienes una limitante y tú no puedes ejercer en tu vida dos cosas, la experiencia conmigo y la experiencia con el mal. No vas a poder, no puedes. No vayas a tratar de querer vivir en esas dos experiencias. Es real, o sea, en el original aquí, comer del árbol significa tener una experiencia. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú comes algo? Tienes una experiencia, tanto de sabor como de aquí. Y si comes algo que no debes de comer, tienes una fuerte experiencia, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo, no puedes experimentar, no vas a poder vivir con dos experiencias, conocerme a mí y conocer el mal. Y en esta parte, el mal significa algo muy fuerte y nos tenemos que identificar para poder llegar al punto que queremos. El mal es mi autosuficiencia, mi criterio, mi forma de pensar, mi deseo de querer hacer las cosas. Mi forma de querer actuar separado de Dios o diferente a lo que Dios ha dicho o ha establecido. Entonces, cuando ellos experimentan su autosuficiencia y dicen, ay, pues como que se ve, dice la Biblia, ¿verdad? Que ella vio que era bueno para comer, entró su criterio. Que ella vio y dijo, ay, pues no es tan malo. Y vio que era codiciable, es decir, se le antojó, era rico, entró por completo su humanidad, su criterio, y entonces actuaron en base a su criterio. Y ahí me encanta Tozer, un autor, porque él dice, cuando Adán y Eva ejecutan ese acto, se les olvida Dios. Se les olvida cómo era Dios. El pecado, la condición pecaminosa nos hace olvidarnos de cómo era Dios. Y tan se les olvidó que cuando Dios viene otra vez al huerto a hablar con ellos, ellos se esconden. Ahora ellos tenían una imagen distorsionada de Dios. Dios no venía a castigarlos, ni a golpearlos, ni a nada más que a ayudarlos. Y ellos tuvieron miedo y se escondieron. Ya se les había olvidado la bondad de Dios, ya se les había olvidado la justicia de Dios, ya habían perdido de vista quién era Dios verdaderamente. Ya esa experiencia se había borrado de alguna manera de sus corazones y ese fue el problema. El asunto del árbol del conocimiento es una metáfora que el autor, Moisés, está usando para poder explicar qué fue lo que sucedió en ese momento. De este término conocimiento, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de experiencia, un conocimiento experiencial. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, no comas de este árbol del conocimiento, le está diciendo, no busques tener otra experiencia, porque ya tienes una experiencia conmigo. La única experiencia que tú necesitas es la que ya tienes conmigo. No tienes que buscar otra experiencia. Dicho sea de paso, de este término conocimiento surge la palabra que todos conocemos como adulterio. De ahí surge, aquí comienza el adulterio en la humanidad. Aquí surge esta parte que todos entendemos como adulterio. En un matrimonio, o específicamente en un matrimonio, el adulterio es, ¿qué es? Otra experiencia. Querer tener otra experiencia, querer buscar otras cosas. Y esto es lo que le está diciendo Dios a Adán. No busques otra experiencia. Ya la tienes conmigo. No necesitas otra experiencia, porque el día que tú
tengas otra experiencia, te vas a morir. El día que tú tengas otra experiencia, no vas a saber manejar el bien y el mal. No está en tus habilidades hacer esto. No puedes, no tienes la capacidad, no vas a tener la fuerza para equilibrar las cosas. Por eso Dios es muy enfático y por eso le dice, no comas de este árbol. Y ahí es donde se pierde el conocimiento de Dios. Ahí es donde deja de tener Adán y Eva una experiencia con Dios. Y prefieren tener otra experiencia. Porque al final del capítulo 2 sigue narrando, ¿verdad? El autor y dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y dice, y estaban desnudos y no sentían vergüenza. Vivir en la experiencia de Dios, fíjense, vivir en el conocimiento de Dios no provoca vergüenza, no provoca que tengamos cosas así feas hacia nosotros mismos, porque el relato de Génesis más adelante dice que cuando comen de este árbol, ¿verdad? Se dan cuenta que están desnudos y empiezan a sentir vergüenza. Cuando nosotros estamos, fíjense bien, lo voy a decir de esta manera, cuando nosotros estamos teniendo otra experiencia, sentimos vergüenza. Siempre vamos a sentir vergüenza. Cuando nosotros nos separamos de Dios, siempre va a venir la condenación a nuestra vida y siempre vamos a sentir vergüenza por tener otra experiencia. Cuando queremos vivir una vida de creyentes sin experimentar a Dios, la realidad es que estamos parados en la otra experiencia, es decir, la realidad es que queremos vivir un cristianismo en una cultura de autosuficiencia, de que pues sí oro, claro que sí, y voy a la congre y ya fui el domingo, pero si algo viene, si algo se me presenta, bueno, yo lo voy a resolver, o bueno, sí, es que ya oré, pero yo le voy a hacer así, sí, yo sé que hay que perdonar o que Dios quiere esto, pero es que mi situación, pero es que, y vivimos, queremos vivir una cosa que no existe y que no se puede, ningún ser humano puede manejar las dos cosas. Pero cuando viene una experiencia de quién es Dios, las cosas te rebasan. Las cosas de Dios rebasan nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras verdades, nuestros criterios, y entonces podemos entrar en una vida conforme al reino de Dios, aunque pareciera que a la mente son cosas ilógicas. Es muy necesario que nosotros entendamos, porque ¿saben qué? A veces caemos en incredulidad, a veces caemos en decir, no, pues, o peor aún, yo no sé, o bueno, no sé qué es peor, pero se dan dos cosas. Una, o no, pues no es cierto, no, ya me voy porque ni funciona, no es verdad, no, ya me aburrí, ya o peor aún, seguimos y seguimos y seguimos por los años en el ministerio, en la congregación, y diezmamos y somos fieles en las disciplinas, claro que sí, pero no hay nada, no existe nada. No hay un golpeo de Dios a tu vida cada vez que lees su palabra, no hay un quebrantar de Dios o un intervenir de Dios cuando estás en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, ante una situación, no lo hay. La vida la manejo yo y pésimo, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad de hacer las cosas con la sabiduría de Dios por nosotros mismos. Y es muy fuerte y es necesario que Dios nos rebase con lo infinito que Él es, para que nosotros podamos verdaderamente vivir una vida como un hijo, como un creyente. De otra manera, difícilmente es algo que se pueda definir. Mire, ¿sabe qué pasó cuando Adán y Eva empezaron a tener otra experiencia?
en su mente empezó a haber una serie de confusiones muy, muy fuertes. Y una cosa que sucedió en la vida de estas dos personas que nos ha alcanzado hasta nuestros días es que se volvieron autorreferenciales. Ellos empezaron a marcar desde sí mismos cómo tenían que ser las cosas. Ellos empezaron a decir, la referencia soy yo y lo que yo juzgo, eso es lo que determina todo lo demás. Y hasta nuestros días eso nos está afectando, nos está envolviendo la autorreferencia. Porque empezamos a establecer cómo tienen que ser las cosas según nosotros, y si no son según nosotros, ya no están bien. Porque tener otra experiencia hace que nuestro orgullo se ponga en un lugar que no le corresponde. Más bien, Dios dice que Él resiste a los orgullosos. Y este es uno de los problemas muy fuertes que hasta nuestros días tenemos por no conocer a Dios, por vivir en el otro conocimiento, por vivir en el adulterio. Y nos volvemos autorreferenciales. Y empezamos a decir cómo tienen que ser las cosas. Y se nos olvida que la referencia es Dios, que el estándar es Cristo, no nosotros. El ser humano no puede definir a otro ser humano. El ser humano solamente manifiesta lo que está viviendo. El ser humano siempre va a manifestar si está viviendo en el otro conocimiento o si está viviendo en el conocimiento, en la experiencia que no te provoca vergüenza. Y Jesús está retomando este punto. Por eso Jesús empieza a orar en Juan 17 y empieza a orar y dice que la vida eterna es que te experimenten a ti y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y Jesús está retomando en una oración que le está hablando a Dios, le está hablando a su Padre y le está diciendo que esto suceda a partir de que yo muera y resucite, que esto suceda en toda la humanidad que crea en mí, que regresen al conocimiento, que regresen a lo único que les va a poder dar vida, a lo único que los va a preservar en cualquier circunstancia. Porque dicho sea de paso, si usted no conoce a Dios, si no tiene una experiencia con Dios, le va a pasar lo de Adán y Eva, que pensaron que Dios estaba enojado y se escondieron. Pero si usted lee con mucho detenimiento, jamás se ve en Génesis que Dios venía enojado. Pero es como entramos en este juicio propio, empezamos a clasificar a Dios como un ser contrario a nosotros, como un ser que está tratando de perjudicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que sucede cuando una mente que vive en otra experiencia empieza a tener como confusión. Empiezan a ver a Dios como su enemigo. Mire, finalmente Dios hizo algo con ellos. Tan confundidos estaban Adán y Eva que no se dieron cuenta que Dios los vistió de pieles. Porque Dios lo que quería hacer era establecer algo a través de esa situación. Dios les quería mostrar algo a Adán y Eva. Y muchas veces nosotros vivimos en una confusión de esta naturaleza pensando que Dios está enojado con nosotros. Y hace más de 2000 años, fíjese bien, hace más de 2000 años Dios dejó de estar enojado porque descargó toda su ira en Jesucristo. Y es que cuando vivimos en otra experiencia es muy fácil darse cuenta. Vamos a ver esto. Y es terrible, porque podemos decir que hemos nacido de nuevo y seguir siendo idólatras. ¿Saben por qué? Porque vivir en el otro conocimiento, por cuanto operamos en el ser autorreferenciales, hacemos nuestra propia imagen de Dios. Y cada uno tiene su propia imagen de Dios, ¿verdad? Pero equivocada. Es muy probable que equivocada.
que basada en mi experiencia, que basada en mi escala de valores, que basada en mi escala de milagros, ¿verdad? Si me hizo el milagro, sí, si no, no, porque a él sí y a mí no, entonces Dios así y así y así. Y entramos en un asunto y podemos estar aquí cantando los domingos, ¿a quién sabe a quién? ¿Quién sabe a quién? Pero no al Dios verdadero. Una cosa con la que nos puede ayudar, cuando nosotros creemos que Dios es demandante, porque ellos, Adán y Eva con esa idea se quedaron y por eso se escondieron, que Dios demanda rituales, Dios demanda perfección, Dios demanda obras, Dios demanda que te portes bien, porque si no, no te va a bendecir. Y si no lees el tiempo con Dios, que hay que leerlo, entonces no vas a ser bendecido este día. Y si no esto, y si no el otro, y si no el otro, ese es Moloch. Eso nos enseñó Jason Upton. Ese es Moloch. Los dioses falsos demandaban sacrificios humanos, la vida de los hijos de otros, pero Dios, el Dios verdadero que se hizo hombre y que se dio a sí mismo para rescatar a la humanidad, ese Dios no demanda nada. ¿Sabes por qué? Es demasiado grande como para que yo pueda darle algo a su altura. Él no demanda nada. Y corremos mucho el riesgo cuando no experimentamos, y experimentamos me refiero a Dios, ¿tú qué piensas de esta situación? Dios, ¿tú cómo quieres que se resuelva esto? Dios, ¿tú qué opinas de lo que yo estoy sintiendo y pensando? ¿Qué dice tu palabra? Revélame tu palabra para que yo pueda de tu experiencia vivir cada circunstancia de mi vida, porque de otra manera lo voy a hacer de acuerdo a mi experiencia. Fíjense que esta semana tuvimos una situación en casa muy fuerte, un impacto así muy fuerte, muy momentáneo, una situación bastante, pues no difícil, pero impresionante, más bien impresionante. Y de verdad, de momento, por ejemplo, yo dije, no, hay que hacerle así. Yo quiero esto porque yo no quiero seguir con esta situación, y yo casi la espada y la oreja, ¿verdad? Ya, yo quiero zafarme de esto rápido, no quiero estar dándole vueltas a esto. Y entonces, bueno, Jara dijo, bueno, vamos a esperar y no sé qué, ok, esperamos. En la madrugada, porque había que tomar una decisión al otro día, o sea, era de un día para otro. En la madrugada yo le estaba diciendo, Dios, ¿cómo quieres que se resuelva esta situación? Dinos, por favor, cómo le tenemos que hacer. ¿Cuál es tu opinión y tu decisión? Y padrísimo, Dios en esa hora me vino así muy fuerte la imagen de una escena de una película, e impresionantemente describía tan claro los pasos que teníamos que dar. Y ¿sabes qué? Hubo uno de esos pasos que dije, ay no, pero esa parte no, esa parte de la película, regresamos la cinta y que se quede hasta esta parte de la escena, pero no, había que hacerlo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que Dios rebasa tu vida, rebasa tus decisiones, rebasa tus pensamientos, aún tus criterios, y es que no es justo, Dios lo rebasa y te lleva a tal libertad, a tal paz para hacer las cosas que dices, qué bueno que no me dejes actuar en mi conocimiento, porque yo hubiera sentido vergüenza. Si yo hubiera actuado como lo pensé, hubiera sido a lo mejor justo y correcto, porque a lo mejor, pero sí me hubiera quedado incómoda. Sí, porque siempre uno se queda con, híjole, pues sí, así era, pero híjole. Lo otro fue una dimensión muy alta, pero no sentimos vergüenza. Y eso es lo padre, de experimentar a Dios. Por eso necesitamos conocer a nuestro Dios. De verdad, no se imaginan ustedes cómo Ay y yo hemos vivido situaciones en donde en el otro conocimiento hemos querido actuar. Pero inmediatamente viene Dios, viene su Espíritu y nos empieza a hablar y nos regresa a el conocimiento. Y desde ahí las cosas son totalmente distintas. Pero si no tenemos esta experiencia con Él,
siempre vamos a estar, siempre vamos a estar actuando en el adulterio. Siempre vamos a estar en el otro conocimiento. Y ¿quieren poner la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué es tener una experiencia con Dios? ¿Verdad? Porque no se trata de entrar en un trance así medio jalado, ¿verdad? No. ¿Qué es tener una experiencia con Dios? Fíjense bien cómo dice Juan, capítulo 17, también, versículos 4 al 6, de la misma traducción del léxico griego al español, y dice: yo he sido tu imagen impactante en la tierra. Está hablando Jesús. Sigue siendo la oración de Jesús. Fíjense lo que habla Jesús. A mí me encanta estas cosas cuando analizamos la Biblia y nos metemos en ella realmente a vivirla. Fíjense lo que dice: yo he sido tu imagen impactante en la tierra. ¿A cuánto los ha impactado Jesús? Eso es tener una experiencia con Él. Te impacta su manera de ser, te impacta su carácter, te impacta su misericordia, su bondad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Le trajeron a la mujer que estaba en el adulterio, en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Y como Jesús es el conocimiento, se voltea y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los autorreferenciales que establecieron cómo se tiene que juzgar? Y Jesús le dice: yo no te juzgo. ¡Wow! Eso a mí digo, si Jesús dice yo no te juzgo, ninguno de nosotros aquí está calificado para emitir un juicio a nadie. Eso es vivir la experiencia con Jesús. Y dice: he cumplido las exigencias de tu voluntad redentora. Ahora, Padre, colócame en tu parte interna como en el principio. Esto es una locura. Usted lo lee en la versión que tiene y se le pasa por acá arriba. Pero cuando nosotros nos metemos a ver esto, yo quiero que Dios me coloque a mí en esa parte interna donde colocó a Jesús, para poder experimentarlo, para poder vivirlo, porque si no es imposible. Y dice: con la gloria preexistente del Verbo de Dios. Y dice: he hecho visible tu carácter a los hombres del mundo a quienes has dado la gracia. Tú eres dueño de ellos por creación y elección, y han respondido a la realidad de tu palabra. ¿Quiere experimentar a Dios? Viva esto. Viva esto. Dice: ahora ellos reconocen La siguiente, por favor, perdón. que mi designación divina para salvar proviene de ti. Y la verdad definida que me diste les he transmitido a ellos y la han experimentado y saben absolutamente que en realidad procedo de ti y consideran cierto que tú me diste un propósito definido. Vamos a traernos el contexto, ¿sí? Empieza Juan 3 y está diciéndole: Padre, que tengan una experiencia contigo y que tengan una experiencia conmigo. Y dice: porque en esto consiste la vida eterna, y yo ya les he dado a conocer quién eres. Y yo ya he reflejado tu carácter, y yo ya he reflejado y manifestado tu persona y tu verdad. Esa es la vida eterna, ese es el conocimiento. ¿Ya vieron cómo se rompe allá en Génesis? Se interrumpe. Jesús viene a alinear las cosas otra vez y Él mismo ahora, Él mismo viene a manifestar a Dios. Él mismo es la imagen perfecta y visible de Dios, y ante Él y por medio de Él solamente podemos nosotros experimentar a Dios. Solamente por Él podemos nosotros volver a ver a Dios en la misericordia, en la gracia, en la salvación, en la justicia, en Jesús. La Biblia está llena de versículos que nos muestran que Jesús es el único camino, que Jesús es la única forma en la que nosotros volvemos a ser unidos a Dios. Jesús vino y por eso le está diciendo al Padre: Padre, lo que me mandaste a hacer de manifestar quién eres ya está listo. Y ya lo creyeron, y ya lo experimentaron, y ya lo vivieron los primeros discípulos. Ahora que sigan, que sigan. Y algo muy fuerte que a mí
me llama la atención de esta oración y sobre todo esta petición, ¿sabes qué es? ¿Quién es el que va a hacer que nosotros experimentemos a Dios? ¿A quién se lo está pidiendo Jesús? Al Padre. A veces por ser autorreferencial, ¿sabes qué pienso? Que yo puedo hacer mi relación con Dios. Y entonces yo le pongo los pasos. Mira, yo leo, llego, leo, oro, canto, no sé, aplaudo, sirvo en un ministerio y ya tengo una relación con Dios. Eso es parte de algo. Pero Dios es el que hace la relación con nosotros. Esto de volvernos a Dios, esto de experimentar a Dios, Dios lo hace. Y no vayas a hacer como muchas personas que luego les dicen, ¿no? Anda, pregúntale a Dios, busca a Dios, dile que, no, es que a mí no me contesta, no, es que a mí no me habla, no, es que… Entonces la Biblia no es verdad. Porque la Biblia todo el tiempo está diciendo que Dios habla. Y Dios vino y le habló a Abraham, y Dios vino y le habló a Jacob, y Dios vino y le habló a José, y Dios vino y le habló a Moisés, y Dios vino y le habló a Noé, y Dios todo el tiempo está hablando a toda la gente que es creyente. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué voz oyes? La que Él habla. Entonces, qué importante es tal vez empezar y decir, Señor, ¿cómo quieres hacer una relación tú conmigo para que yo pueda experimentarte? Y quiero que veamos la última diapositiva. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si quieren pasar, por favor. Fíjate cómo volvemos a el conocimiento. Porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata la vida del cristiano o la vida del creyente, de vivir en ese lugar donde estaba Adán y Eva, ¿verdad? De vivir en ese Edén espiritual ahora. Y fíjense cómo lo hace Dios. Ahí está en la pantalla, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fíjese bien, es el que resplandeció en nuestros corazones, y fíjense, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó, Dios ordenó, porque no está enojado. Así como le puso pieles a Adán y Eva, Dios mandó. Él nunca se enojó con lo que pensamos a veces. Ya lo juzgó en Jesucristo. No se hizo de la vista gorda. Descargó toda su ira sobre Jesús. Y entonces Él manda que empiece a haber en nosotros un resplandor, que empiece a haber en nosotros un deseo, que empiece a haber en nosotros el querer regresar a el conocimiento. Y por eso gente pasa aquí al frente, y por eso gente hace una oración, porque Dios ordenó que resplandeciese su luz. Saben que en los escritos más antiguos, en esa parte donde dice que Dios vino y los vistió de pieles, hay una notita muy especial, porque dice los vistió de pieles, con las pieles del cordero que fue inmolado. Dios desde siempre ha hablado, Dios desde siempre ha tomado la iniciativa, Dios siempre lo hace. ¿Sabes por qué? Nosotros no tenemos la capacidad de dimensionarlo y de entrar a una relación con Él, pero por cuanto Él es bueno y Él es misericordioso, Él lo hace. Y qué padre sería rendirnos y decir, pues quién sabe dónde he andado, pero pues ayúdame y haz tú la relación y enséñame a tener una relación. Y si tú eres de los que apartan un tiempo determinado y un lugar, pues ve y a lo mejor quédate un tiempo ahí nada más diciendo, pues ahora enséñame cómo. Y tal vez pases 1 o 2 semanas y no pase nada, pero pues tú síguele, que Dios lo va a hacer.
porque Dios lo hace. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Y por qué no le decimos en este momento, vísteme con las pieles del Cordero que fue inmolado? ¿Por qué no empiezas a orar, a decirle, vísteme una vez más con esas pieles? Yo no sé si he tenido una idea equivocada de ti. Cierra tus ojos. Yo no sé si he tenido una idolatría, no sé si me muevo en autorreferencia solamente, no lo sé. No sé si realmente te conozco, pero vísteme hoy con las pieles del Cordero inmolado y hazme experimentar quién eres. Dios, queremos vivirte. Dios, necesitamos vivirte. No queremos una religión ni un cúmulo de conocimiento intelectual. Delante de ti, eso no nos lleva a nada. Para experimentarte a ti, eso no basta. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Porque sé que estás aquí hoy y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy y que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy y que tu espíritu sople en mi ser. Y porque sé que estás aquí hoy y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy y que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy y que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy y que tu espíritu sople en mi ser. Y porque sé que estás aquí hoy y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy y que tu espíritu sople en mi ser. Como oraba Jesús, llévanos a esta experiencia y que dejemos de estar confundidos en nuestra mente, creando dioses que no son reales, y que empecemos a vivir una experiencia con el único Dios real, con el único Dios vivo, y que podamos escuchar tu voz nuevamente
como la oía en el Edén, y que estaban desnudos y no sentían vergüenza. Esa también es nuestra oración. Y que todos aquellos, Padre, que viven en el otro conocimiento, resplandezca tu luz y que los saque de esas tinieblas y que los traiga a el conocimiento, a la única experiencia que podemos tener como seres humanos. Te lo pido, Dios. Te lo pido, Dios, por Jesucristo. Amén. Expande.